Hermanos, buenas tardes con todos. Les saludamos en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y continuando con nuestras diferentes actividades académicas y de capacitación de forma gratuita, tenemos este seminario web titulado Calvino en Contexto, claves para comprender sus escritos. Este tema estará siendo impartido por el pastor José Ramírez y vamos a tener un tiempo de disertación del tema y luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Agradeciéndole la invitación, Pastor José Ramírez, y su disposición también, le doy parte para que pueda desarrollar este tema. Adelante, Pastor José. Muchas gracias, hermano Giancarlo. Siempre para mí es un privilegio poder servir a la Iglesia del Señor y espero que esta clase que he preparado sea de mucha bendición. Tengo que decirles que he invertido varias horas tratando de prepararlo, ya que se encuentra muy poco de este tema, eh, ya que ya alguien lo haya preparado. Entonces, uno tiene que prácticamente ver cómo puede articular las ideas para poder desarrollar el estudio. Sin embargo, Dios ha sido bueno y vamos a ver lo que en la gracia del Señor he podido preparar para esta clase, hermano. Muy bien, es importante, creo yo, que nosotros veamos la vida del señor Juan Calvino. Hoy se habla mucho de él, eh, de sus, de su trabajo académico, de su trabajo ministerial, pero yo creo que hay un problema grave. Pocos entienden en realidad a Calvino y debemos de profundizar en sus escritos, profundizar en el conocimiento que él nos dejó para poder sacar el mayor provecho, especialmente las instituciones. Es un material fabuloso y a pesar de que tiene casi 500 años de que se introdujo como una pequeña obra, eh, es, es de gran valor para esta fecha, porque fue más tarde que Calvino amplió el pensamiento, en parte por causa de que tuvo gran aceptación la obra concisa que él preparó. Así que vamos a estar viendo esta parte de lo que es el, el ministerio, tanto de la educación como de lo civil y otras partes que Calvino nos dejó. Sin duda, hermano, que se ha escrito tan poco acerca del pensamiento de Calvino. Se ha escrito mucho acerca de la institución de la religión cristiana de Calvino, de la historia de dónde viene Calvino, pero en realidad eh, es bien poco lo que se ha escrito acerca de cuáles eran las trabas, cuáles son las trabas para entender el pensamiento de Calvino. Entonces, las razones pueden ser varias, pero hay algo que sin duda es una realidad que no podemos ocultar. ¿Cómo cuesta entender al señor Juan Calvino? La primera vez que leí la institución de la religión cristiana, que estamos hablando de miles de páginas, fue muy complejo para mí poder comprender lo que él quería decir. Eh, Tuve que leer, por ejemplo, la Suma Teológica de Aquino para entenderla un poco, pero fue de mucha edificación. Pero no es solamente de Calvino. Si nosotros leemos, por ejemplo, al famoso San Agustín de Hipona, también tenía el mismo problema. El coeficiente intelectual de ellos quizá era demasiado elevado para el coeficiente intelectual mío. Puede que eso sea la razón porque me costó mucho entender. Entonces, pero la capacidad que había en estos hermanos para pensar acerca de la filosofía cristiana es increíble.
tenemos personajes antes de Calvino y creo yo que fueron los que influenciaron muchísimo el pensamiento de Calvino. Personajes como Atanasio, Agustín, Ambrosio de Milán, Lutero mismo. Yo creo que Lutero es ese hombre fogoso, muy apasionado por lo que hacía, pero en todo ese deseo de dejar algo para la cristiandad, cometía muchos errores y era muy desordenado el pensamiento. En cambio, Calvino se sentó y ordenó todas las ideas y todo el pensamiento cristiano de la época. Así que Calvino es esa mente brillante que revolucionó la teología bíblica. De hecho, es increíble cuando nosotros encontramos en la religión, en la institución de la religión cristiana, una gama, pero gama de citas del Antiguo Testamento, más que el Nuevo Testamento, citaba el Antiguo Testamento con mucha solvencia. Entonces, Dios llamó a este hombre por medio de Farel para que fuera el pastor de Ginebra. Fue a través de Farel que Dios hace esa obra de llamar a Calvino. Ahora, hay un pasaje bíblico que es importante que nosotros meditemos antes de seguir más adelante. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese bien, había un grupo de judíos que había creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo creo que tanto en la mente de Calvino como Lutero, Zwinglio, Melantón, Farel, estas palabras de estos versículos hacían eco. Cada vez que ellos iban a las escrituras, decía, tenemos que encontrar la verdad, tenemos que encontrar la verdad. Recuérdense una cosa, para entender a Calvino hay que entender también y hay que conocer que habían prácticamente 1000 años de oscurantismo, 1000 años donde el régimen católico romano había secuestrado la Biblia y los feligreses no tenían acceso a la Biblia. Entonces, Calvino, Lutero se propusieron devolverle la Biblia a la iglesia. Yo creo que Calvino no, ni Lutero ni los reformadores hicieron otra cosa más que retornar a las escrituras. Y me recuerdo las palabras del profeta Jeremías, cuando él le dice al pueblo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Qué importantes son las escrituras para conocer a Dios. Ahora, Calvino y la vida cristiana, ¿verdad? Para entender a Calvino debemos reconocer quién fue, el orden de su pensamiento teológico. Hay un orden lógico y cronológico del pensamiento de Calvino. ¿Qué lo motivó a llevar a hacer esta reforma? Recuérdese que nosotros, y se conoce mucho con todo lo que él hizo en Ginebra, pero en realidad el Calvino comenzó en Francia. De Francia tuvo que salir por causa de la Inquisición que lo perseguía para matarlo. Entonces encontró que en Ginebra no tenía jurisdicción, o por lo menos no todavía tenía jurisdicción la Inquisición. Entonces él huyó prácticamente a Ginebra para refugiarse allá, pero iba para más abajo en Europa. La idea era irse a un lugar, retirarse para estudiar las escrituras. Es en este contexto que Farel, un hombre apasionado, un hombre lleno de Dios, un hombre que amaba la iglesia ginebrina, reconoce que Calvino puede ser
clave para el desarrollo y buen funcionamiento de la iglesia, ya que se sentía solo en esa ciudad. Y es en ese contexto que Calvino llega a, a Ginebra y Farel se da cuenta y una noche se le aparece y le dice que Dios lo había enviado para que ayudara a la obra en Ginebra. Hermanos, todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios que después Calvino escribe eh, altamente y ampliamente, ¿verdad? Se quedan, hermanos, sin embargo, hay algo que pocos investigan acerca de Calvino y es su espiritualidad. Se habla mucho de la intelectualidad de Calvino, se habla mucho incluso en forma de descrédito y tratando de destruir la imagen de Calvino, traen a colación lo sucedido con Serveto, el español. Pero para entender lo que pasó con Serveto, tenemos que saber que en este entonces ser hereje era un delito penalizado. Y Calvino era prácticamente el fiscal general de Ginebra. Calvino no solamente fue pastor de la iglesia, Calvino también fue un catedrático, también fue el fundador de la Academia de Ginebra, también fue el fundador de una agencia misionera que se encargó de mandar misioneros por el Nuevo Mundo, el mundo recién descubierto, etcétera. Hermanos, es interesante, pero después de 500 años, Calvino sigue siendo leído, sigue siendo investigado y llama la atención a las personas. Michael Horton dice lo siguiente: en general parece cierto que incluso aquellos que acuden a Calvino para encontrar respuestas a cuestiones teológicas y exegéticas normalmente buscan en otro sitio cuando necesitan dirección espiritual, porque Calvino es reconocido por ese ser intelectual, no por ese ser espiritual. Y esa es creo que Richard Ramsey, es quien dice que hoy el evangelicalismo de hoy, la iglesia de hoy, sufre de esquizofrenia intelectual, dice Ramsey, porque han separado lo intelectual de lo espiritual y no se puede separar. En el caso de Calvino, Calvino era un hombre muy entregado a la oración, muy entregado a la meditación. Recuérdense que todavía está fresca la idea católica romana de los monjes que se aislaban. Y todos estos pensadores, incluido Calvino, incluido Lutero, ellos tenían que apartarse a orar de tanto en tanto. Entonces, el tiempo es distinto. La fe de Calvino. Hay una fe fuerte, robusta, fortalecida en el pensador de Ginebra. Todavía se marcaba la era medieval, una era que fue marcada por oscurantismo, la falta de una fe bíblica, la falta de una fe sólida, la falta de una fe que pusiera eh, en todo el aparato teológico doctrinar a Cristo en el centro, porque estaba la tradición, estaban los papas, estaba todo, todas todos estos medios que ellos tenían, pero Cristo no era el centro de lo que ellos entendían. Entonces, Calvino no sabemos cómo. Exactamente, la conversión de Calvino no está muy clara. No se sabe con exactitud cuándo, cómo y dónde. Hay pequeñas guías, pequeños luzazos de lo que pasó, pero en realidad no sabemos. Hermanos, es importante estudiar todo el contexto de esto. Y en esta clase va a ser imposible que nosotros cubramos todo el contexto de lo que en realidad pasó para poder entender esa mente.
que transformó la manera de pensar en toda Europa y el mundo. Toda la colonia hugonote que llegó a Brasil, toda la colonia este, puritana que llegó a lo que hoy es Washington, D.C. Y Virginia, toda la colonia que subió para Canadá, todos estos presbiterianos escoceses y puritanos ingleses, y todos ellos tenían, es que para ellos era comerse la institución de la religión cristiana para poder entender la fe reformada. Es una manera filosófica de pensar, es una manera mucho más amplia de pensar en lo que es la fe cristiana. Hermano, no significa que no existía un conocimiento sólido. El asunto era que ese conocimiento estaba marcado, condicionado, por así decirlo, por la filosofía platónica y aristotélica. Si ustedes leen los 5 tomos del, de Tomás de Aquino, ustedes se dan cuenta de que muy poco cita la Biblia, muy poco va a la Biblia, va mucho más a los pensadores griegos que a la misma Biblia para hacer todo su pensamiento. No estoy diciendo que es mal, pero por ejemplo, yo no le recomendaría a una persona nueva en la fe que lea la Suma Teológica de Aquino, porque no, si no tiene fundamento doctrinal, puede que, pueda que no, en vez de beneficiarlo, le puede, destruir su fe. La fe era un marco de referencia público y común, no la afición privada de quienes la buscaban, no, o quienes tuvieran talento para esto. La mano de Dios se conocía tanto en las inundaciones, así era como se veía. En los desastres naturales, era Dios actuando. Era más una fe supersticiosa que una fe en la verdad, en la palabra de Dios. Y contra todo esto es que Calvino va. Y él dice, no, Dios es tan real y Él está presente en el día a día. Él está con nosotros en todo el momento que nosotros caminamos. Calvino, de alguna manera, es el rostro de un rigorismo casi inhumano. El arquitecto de un sistema lógico cerrado que parece haber olvidado la calidez espiritual. Para muchos, Calvino es ese eh, abogado que ve todo desde la perspectiva legal y que la justicia tiene que ser aplicada y que los que no están de acuerdo van a ser castigados. Entonces, Calvino tiene esa manía, esa forma de pensar y para mucha gente era muy difícil en esta época y todavía lo es en algunos círculos. Pero, nuevamente, tenemos que entender el contexto en el que vivía. Por eso es que vuelvo y repito, Calvino es ese pensador que muchas veces se ha utilizado mal o simplemente se ha dejado en un estante, ya no se lee, porque ya no se perdió el interés por leérselo, porque no se entiende lo que está leyendo. Es demasiado profundo y algunos se excusan en la idea de que es demasiado antiguo. Y por alguna razón posiblemente tengan razón, porque estamos hablando de casi 500 años. Que quise nombrar esta sección como lo que el Calvino en el olvido. ¿Por qué quise hacer esto? Porque según el tiempo ha pasado, hay algunas enseñanzas de Calvino que han pasado al cofre de los recuerdos nada más. Es posible que no ha existido un hombre más interesante y controvertido que Juan Calvino. Ha creado debates, ha creado
ideas, pero hay algo, y quiero abrir un paréntesis acá. Yo nací y crecí en una familia de padres cristianos, una iglesia conservadora con más con tendencia bautista que pentecostal, aunque ellos se llamaban pentecostales, pero era una iglesia más bautista que pentecostal. Cuando llegué a mi adolescencia, me alejé de la iglesia y volví a la iglesia por la gracia de Dios cuando tenía 25 años. Y nació ese deseo de conocer más de las escrituras. Y fue así como ingresé a la primera universidad. Hice 4 años de universidad en los Estados Unidos. Luego hice 6 meses acá en Canadá, pero no me gustó la universidad de acá en Canadá. Cuando conocí el Seminario Internacional de Miami, cuando fui expuesto al pensamiento de Louis Berkhoff, Juan Calvino, Wayne Grudem, Charles Hodge, todos estos pensadores, yo me devoraba esos libros porque me llamó la atención. Conceptos, por ejemplo, la soberanía de Dios, que yo nunca lo había escuchado, ni en mis 4 años de universidad, yo había escuchado acerca de la doctrina de la soberanía de Dios, de la forma como lo presentan estos pensadores. Schaffer fue otro que me ayudó muchísimo. Entonces, cuando leí por primera vez, que de hecho fue un amigo que me recomendó Felire, me recomendó Felire, es una institución eh, española que eh, regala literatura cuando uno la pide, un lote de libros. Y yo me recuerdo que les escribí y les dije, mire, yo soy nuevo en la fe reformada, necesito literatura para profundizar en la fe. Y, y se tardaron como 5 meses y me mandaron el primer lote de libros. Y entre esos lotes de libros venían los 2 tomos de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Era la primera vez que abría la Institución de la Religión Cristiana. Y les voy a ser honesto, en los primeros capítulos yo quedé sorprendido, pero sin poder entender mucho. Sorprendido por la jerga teológica, por todo el manejo, el buen manejo de la jurisprudencia de Calvino, cómo desglosa la ley de Dios, etcétera. Fue muy, pero muy, es algo así como, y no me vayan a malinterpretar, pero es algo así como un nuevo nacimiento prácticamente, un segundo nacimiento, al intelectual, pero es un segundo nacimiento. Entonces, todo esto me llevó a profundizar más acerca de él. Fíjese bien, hay un pensador, y les voy a leer el texto, se llama Maruyama, y menciona a Calvino la siguiente. Él tiene un libro muy bueno que de hecho lo acabo de ordenar para que me venga el lunes de la próxima semana, me va a venir ese libro. El libro se llama, no lo tengo acá, pero voy a ver si logro conseguir el título y se los envío. Él dice, la historia de su temprana formación académica en leyes y humanidades, sus estudios de la Biblia y los padres de la iglesia, su conversión repentina al evangelicalismo y su exilio primero a Basilea y luego a Ginebra había tenido lugar en el trasfondo de reforma francesa temprana. Para entender nosotros a Calvino, nosotros tenemos que ver que para traducir la primera versión de la institución de la religión cristiana del francés a otros idiomas, Calvino tuvo que inventar palabras, tuvo que inventar conceptos, tuvo que hacer todo un trabajo para poder redactar correctamente en los idiomas que fue traducido el, su documento.
Todo eso es un trabajo académico que él nos deja y todo eso nos dice a nosotros la capacidad que tenía para pensar Juan Calvino. Una mente que nosotros no podemos describir con palabras exactamente cómo era. Tres principios importantes para la fe cristiana, no porque haya venido de Calvino, sino porque fue sacada de las Escrituras. Calvino fue usado por Dios para predicar el evangelio, pero no era un evangelio simple o simplista, era un evangelio profundo. Estos hombres tenían la capacidad de preparar tres, cuatro sermones para el día domingo y predicarlos. No por nada nosotros tenemos un set de comentarios de Juan Calvino que son interesantísimos para tenerlos en nuestra biblioteca. Así que él fue usado por Dios para llevar las buenas nuevas. Reformó la iglesia, una iglesia que estaba pidiendo a gritos una reforma. Y empezó a formar misioneros, empezó a formar pastores. Y a veces nosotros podemos ver en el sistema calvinista, reformado, presbiteriano, que se enfocan demasiado en la parte intelectual de los pastores. Pero en realidad, hermanos, tal vez para algunos ese es un extremo, pero para mí que vi de primer plano el pentecostalismo y el evangelicalismo, digo, ellos están en el otro extremo, donde hay pastores que ni siquiera, yo conocí pastores que ni siquiera saben leer y escribir, y son pastores. O sea, es bien complicado poder hacer un ministerio sin tener esta capacidad. Entonces, ¿por qué es importante para Calvino la unidad cristiana? Y hermano, la unidad cristiana que promueve Calvino no es una unidad que viene simplemente de ver la historia, sino más bien de ver en las escrituras esta unidad. Efesios capítulo 4, versos 3 al 6. Ahí introduce, hay un Dios, hay un espíritu, hay un bautismo, hay una iglesia. Y eso lo está diciendo el apóstol Pablo, el predicador filósofo cristiano del primer siglo, nos está diciendo ya que la unidad es importante en la iglesia. Y yo creo que uno de los teólogos que más luchó para mantener la unidad de la iglesia fue Calvino, incluso contra Lutero. La Santa Cena fue algo muy importante en la vida de Juan Calvino y debería serlo para la iglesia de hoy. La Cena del Señor es un sacramento importantísimo. Y sabe una cosa, mientras incluso Zwinglio, su compañero, y Lutero con Melanchthon se dividieron entre ellos, entre Melanchthon y el mismo Lutero había una división acerca de la Cena del Señor, porque Lutero seguía manteniendo la idea católica romana de que el Señor está presente físicamente en la cena, mientras que, por otro lado, Melanchthon y Zwinglio tomaron la posición de que el Señor está presente, pero simbólicamente en la cena. Pero Calvino dice, no, no es simbólicamente solamente que está. Dios está presente espiritualmente y a la vez Dios está presente pactualmente. Entonces, Calvino le da un giro diferente, pero crea toda una dinámica, toda una enseñanza alrededor de ese pensamiento para presentárselo a los hermanos, porque él creía en la unidad. Recuérdese que para Calvino, él entiende que la fe reformada está en peligro y es una necesidad cristiana la que tiene de que los
demás ministros entiendan lo que él está tratando de decir. La fe reformada estaba en peligro. En la mente de Calvino, esto debía parar, ya que para él la unidad era vital en el cuerpo de Cristo. Es para gloria de Cristo que se promueve la unidad. Esa fue la enseñanza del apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 1, verso 27. Luchen, dice Pablo, le dice Pablo a los filipenses, luchen por mantener la unidad en la fe del Evangelio del Señor Jesucristo. Y esa, yo me imagino que hacía eco estos pasajes en la mente de nuestro hermano Calvino. Decía, qué importante es mantener la unidad. Él mismo dice en las instituciones de la religión cristiana lo siguiente, lo cito. Por esta razón se añade la comunión de los santos. Tal expresión, a pesar de que los antiguos no la mencionan, no se debe suprimir porque declara muy bien la cualidad de la iglesia. Es como si dijera que los santos están congregados en la compañía de Cristo, un término que fue muy acuñado por Calvino, la unión con Cristo, mi filiación con Cristo, que son conceptos muy importantes en la teología. Entonces él dice, estamos congregados en la compañía de Cristo con la condición de comunicarse mutuamente los beneficios que de Dios han recibido los santos. Dios imparte su gracia, su misericordia y bondad a través de la iglesia. Para Calvino, la iglesia es la madre de los creyentes, porque Dios es el Padre. Y este ha sido un concepto debatido que ha causado mucha polémica a lo largo y ancho de estos años. Pero si nosotros lo analizamos con cuidado, nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene mucha lógica lo que propone Juan Calvino, porque la iglesia es el cuerpo de creyentes que están pendidos en Cristo, que es la cabeza. Para Calvino, la cena del Señor es donde puso más esfuerzo para lograr la unidad. La cena del Señor creó muchas divisiones, como ya les dije. Él le llamaba la comunión de los santos, donde los santos se reunían para partir el pan y para cantar himnos a Dios. Tanto la cena del Señor como los dones que recibimos son la obra firme del Espíritu Santo de Dios, que mora en la iglesia. El Espíritu Santo no se va. Para Juan Calvino, el Espíritu Santo mora adentro de nosotros. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Ahora, cómo ve el Evangelio. En la visión del reino de Juan Calvino, solo el Evangelio cuenta. Si es sin este, todo, absolutamente todo es vanidad. No sirve para nada. Es inútil, ya que somos alcanzados por Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Ni las confesiones, ni los rituales, ni los sacrificios cuentan si nosotros no hemos nacido de nuevo. Si el Cristo no es nuestro Señor, nosotros no nos sirve de nada. Y Calvino utiliza un versículo, Romanos 10:17, donde él propone que nuestra fe inicia por oír la palabra de Dios y el Espíritu Santo por medio de la palabra está trabajando en nosotros para que el llamado eficaz sea eso, eficaz, y perdonen la redundancia, porque en eso es donde está establecido el valor del Evangelio, en escuchar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que inyecta vida en nosotros.
No hay otra manera. Por eso también él mismo cita el capítulo 1, verso 16 de Romanos, donde él mismo dice que el poder del Evangelio es para salvación a todo aquel que cree, pero ese creer es una obra del Espíritu Santo de Cristo en nosotros, que nos ayuda para poder comprender los misterios que hay detrás del Evangelio y poder responder positivamente a ello. Luego el mismo Calvino dice, para que sepamos que se nos ofrece un tesoro inestimable, pero en vasos de barro. Y cita segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. El evangelio para Calvino es un tesoro invaluable, pero que se nos ha dado a hombres mortales para llamarnos a la vida de nuevo. Entonces, hermanos, ¿no es maravilloso poder entender estas cosas del pensador ginebrino? La doctrina es vida en el corazón. Por eso el aparato doctrinal de Calvino era robusto. Fíjese bien, para Calvino tener la doctrina correcta en la cabeza es bueno, dice él. Hay que llenarnos de teología, hay que llenarnos de doctrina. Pero, dice, este es un puro conocimiento intelectual. La doctrina debe bajar al corazón. Y en el corazón hace efecto, transforma la vida, transforma el pensamiento, transforma la actitud de la persona, transforma la vida social de la persona. Porque el ser cristiano, en la posición de Calvino, ser cristiano de domingo es fácil, pero ser cristiano 724, 365 es otro asunto. Por eso es que necesitamos el conocimiento, porque cuando más conocemos a Dios, más nosotros profundizamos en su verdad, profundizamos y no solamente profundizamos, sino que tenemos intimidad con Él, tenemos relación con Dios, tenemos eh, empatía con las personas y caminamos juntos en este camino. Por eso él dice, el ser humano es incapaz de entender a Dios si no le conoce con el corazón. No puede entender a Dios sin conocerlo. Calvino no se enfocó en escatología. Calvino no se enfocó tanto en asuntos, por ejemplo, de aclarar conceptos del Espíritu Santo y muchos le llaman el teólogo del Espíritu Santo. Jesús les recriminó a los fariseos sus actos porque aunque conocían las escrituras no vivían en ellos. Lo mismo dice Calvino. Yo puedo estar lleno de conocimiento, pero si ese conocimiento no transforma mi manera de actuar, de vivir, ese conocimiento es pura paja, no sirve para nada. Y él en Mateo 15 habla, Jesús en Mateo 15 les habla a los fariseos y les dice, ustedes son malvados porque no hay vida en ustedes. En Juan 5:39 Jesús les dice, ustedes están llenos de conocimiento de las escrituras, pero las escrituras no han entrado en ustedes porque procuran matarme. Si conocieran las escrituras, sabrían que toda la escritura habla de mí y presenta lo que yo soy. Esa era la posición de Jesús. Hermanos, ¿cuál era la visión de reino de Juan Calvino? Entender a Calvino va mucho más allá que verlo como un simple teólogo. Él es un brillante abogado que se dedicó a fortalecer a una comunidad a través de varias reformas, entre ellas religiosa, la
debemos de entender que la reforma religiosa que trajo era doctrinal y teológica. Y lo que él quería era que los feligreses conocieran a Dios, pero también trajo una reforma cívica, una reforma política, una reforma económica, que todavía hoy muchos de los principios económicos y mercantiles, capitalistas, que el mundo capitalista utiliza, vienen del pensamiento de Juan Calvino. Para algunos, porque aquí es donde está el problema, para algunos que tienen una tendencia comunista socialista, Calvino es ese sociólogo que hizo grandes cosas para desarrollar eh, a la Ginebra de esa época. Y creó instituciones donde les daba todo gratis. Él creía que la educación tenía que ser gratis y el Estado tenía que pagarla. Él creía que muchos servicios sociales deberían de ser gratis, porque para eso el pueblo pagaba impuestos, para poder recibir algo de regreso de lo que ellos aportaban al Estado. En el mundo socialista, marxista, tomaron toda esta idea de Juan Calvino, pero desecharon la otra parte, desecharon lo que él enseñaba acerca de cómo hacer dinero de la forma correcta. Él creía que el dinero no es, ser rico no es pecado, el amor, el dinero es el pecado. Así era como lo creía. Por otro lado, los capitalistas tomaron la parte de la economía, los principios económicos que él desarrolló y lo utilizaron para hacerse más ricos, pero desecharon la parte social, la empatía con el pobre, la empatía con la viuda, la empatía con el huérfano, la empatía con todo aquello que sufría. Dejaron todo eso a un lado porque su ambición desmedida por hacerse rico, pues Calvino tiene para ambos. En los mismos escritos que él nos dejó, tiene para ambos. Lo que pasa es que sacan de contexto lo que él dice y toman una parte, la parte que les conviene nada más, y desechan la otra parte. Hermanos, la autoridad de las escrituras. Para Calvino, las escrituras son las que tienen la autoridad. Recuérdense que como abogado conocía bien la hermenéutica y aplicaba todos aquellos principios hermenéuticos a la interpretación no solamente del texto que ya estaba circulando, sino de los originales. Él iba al hebreo y al griego para poder interpretar desde el original, desde el idioma original, lo que leía. Calvino rechazó categóricamente la posición de la Iglesia Católica Romana acerca de las Escrituras. Recuérdense que la Iglesia Romana decía que el Papa, los concilios y la tradición eran más importantes que las Escrituras. Calvino dice, no, las escrituras están sobre todos los concilios, sobre los papas y sobre la tradición de la iglesia. Las escrituras son la palabra inspirada de Dios. Una posición que tomaron casi todos los pensadores de la época. Y eso le trajo, si nosotros supiéramos, entendiéramos, hermano, lo que significaba eso para un pensador de esta época. Lo que pasa es que en este mundo del que vivimos hoy, del siglo XXI, es fácil, es muy fácil decir que decir cualquier cosa y la gente lo cree. En este tiempo, el que se levantaba contra el régimen católico romano era su sentencia a muerte, porque por un lado estaba el Estado, que era el que ejecutaba, pero quien daba la orden era prácticamente la iglesia. Ordenaba lo que tenía que suceder. En la cosmovisión bíblica de Calvino, él argumentaba que la Biblia es el principio regulador de todas las áreas de la vida del ser humano, todas las áreas.
no importa cuál. Todas las áreas tienen que ser sucumbidas por las escrituras. Stephen Lawson dice algo: las tradiciones eclesiásticas, los edictos papales y las decisiones de los concilios habían llegado a ser más relevantes que las verdades bíblicas en la era de Lutero y de Calvino. Había demasiado por hacer y poco tiempo para hacerlo. Por eso es que él habla del señorío incondicional de Dios. Hermanos, hoy se habla mucho de nuevo nacimiento. En los púlpitos se habla mucho acerca de la importancia de ser cristiano. Pero hay muchas personas que son salvos, pero Cristo no es el Señor de sus vidas. Para estos hombres, ser cristiano significaba rendir todo su ser al señorío de Cristo, que Él tomara el control de sus pensamientos, de su vida. Medían cada cosa que decía, y si no estaba respaldado lo que decían con la palabra de Dios, no lo decía. Cada cosa era meticulosamente estudiada para que pudiera la persona hablar la palabra de Dios desde el púlpito. Una de las doctrinas que más ha causado controversia es la doctrina de la soberanía de Dios, la elección. Yo mismo tuve un proceso como de 10 años para entender la elección. Lo que pasa es que la elección es una doctrina calvinista que, que contradice el orgullo humano, que destruye las bases eh, de nuestra naturaleza caída. Y se imagina, Dios es soberano en la salvación, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Pero si nosotros vamos a ir en contra de Calvino, porque fue el que se sistematizó esta manera de pensar, ¿sabe una cosa? Deberíamos ir en contra del apóstol Pablo, porque en realidad el pensador cristiano que mejor articuló la elección, y si no lee el capítulo 8, desde el verso 28 hasta el verso 39 de Romanos, lee el capítulo 11 de Romanos, el verso 33 dice: oh profundidades de la magnificencia de Dios, cuán insondables son tus pensamientos. El apóstol Pablo está reconociendo que Dios es soberano sobre todo. La soberanía de Dios es una doctrina tan propagada en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios eligió a Israel y Israel no eligió a Dios. De hecho, se rebeló una y otra vez contra Dios. La elección, como Dios elige, y Berkov, Calvino no lo hizo, pero Berkov habla de la doble elección. La elección de los salvos y la elección de los reprobados. Estamos hablando de dos grupos, unos que fueron elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y se le entregó al Hijo para que el Hijo fuera el sustituto de ellos, y en el Hijo Él los ve y los restaura, y por otro lado están los que fueron elegidos para ser el depósito del juicio de Dios. Entonces Dios los abandona en su bajeza para luego derramar su juicio sobre ellos. Esto no significa, según la posición calvinista, no significa que nosotros los que hemos sido regenerados no merezcamos el castigo eterno. Todos merecíamos la muerte eterna, pero Dios tuvo misericordia de unos mientras abandonó a otros en su pecado. Si nosotros definimos soberanía,
Tenemos que definirla de la siguiente manera. Y a mí me gusta cómo lo hace el doctor Eric Pennings. Él dice, Dios es soberano porque Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, a la hora que Él quiera, y no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que hace. Yo creo que esa es una definición tal vez un poco simplista, pero profunda a la vez, de lo que es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Entonces, en la base de la soberanía de Dios podemos pensar en dos doctrinas que están íntimamente conectadas, la elección y la predestinación. ¿Qué es primero, la elección o la predestinación? Pues son doctrinas que están íntimamente relacionadas. Él nos elige para predestinarnos en Cristo. Esa era la posición de Calvino y que ha creado tanta controversia. Ustedes se recuerdan de los hermanos Wesley, uno de los pensadores más arminianos que ha tenido, Charles Finney y muchos otros, que les pudiera hablar incluso de pensadores que eran más calminians que arminianos o calvinistas, como por ejemplo David Jeremiah. Y eso le estoy hablando de pastores más contemporáneos. Por ejemplo, Billy Graham. Billy Graham era prácticamente un calvinia. Por momentos él apoyaba la idea de la soberanía de Dios y por momentos él la negaba. Y yo no digo que se condenaron o que se van a condenar por eso, pero hermanos, solo para que vean toda la controversia que ha creado un solo hombre con su posición doctrinal teológica. Entonces, Él nos predestinó en Cristo porque nos eligió soberanamente para que fuéramos adoptados hijos suyos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. La humanidad en general, por causa del pecado de Adán, está muerta en su pecado. Fíjese bien que hay un problema de conceptos. Nosotros decimos que son nuestros pecados los que nos van a condenar. En realidad es nuestro pecado singular, porque nosotros pecamos porque somos pecadores y no porque somos pecadores pecamos. No, nosotros pecamos porque en nosotros está la naturaleza caída de Adán. Por eso es que pecamos nosotros. Los hombres no están enfermos o debilitados, sino completamente muertos, incompetentes, separados de Dios. Y Dios está airado contra ellos. ¿Cuál es la ética ministerial de Calvino? Hay varias formas como nosotros podemos ver la ética. Y perdone que vaya un poco rápido, pero el tiempo está avanzando. Una de las medidas calvinistas más criticadas y denunciadas por los liberales es la forma de vida que llevan los cristianos reformados. Hermanos, en los cultos reformados, y esto viene desde la época de Calvino y de Lutero, se lee el decálogo, se leen los 10 mandamientos todos los domingos. Se leen los 10 mandamientos y se les da una breve explicación. Se llama la reflexión. Incluso hay algunos que son más estrictos y confiesan sus pecados cuando comen, cuando van a orar, cuando están en camino, ellos van confesando sus pecados porque entienden que pecan a cada rato. Pues Lutero y Calvino creían en esto. Somos seres pecadores que necesitamos arrepentirnos constantemente de nuestros pecados. A veces hasta de una forma burlona, nosotros citamos a Lutero que apenas había salido del confesionario y se acordó de otro pecado y corría de nuevo al confesionario para confesar nuevamente su pecado. Pero en realidad, cuando dejaron de ser católicos romanos
ellos siguieron practicando la confesión de pecado. Y ellos lo hacen, hermanos, ellos hacen la confesión de pecados. Nosotros los reformados hacemos la confesión de pecados todos los domingos. También en la ética de estos pensadores se creía mucho, hermanos, en los documentos confesionales. Recuérdense que ya nosotros venimos con los credos, ¿verdad? El credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio, el credo de Calcedonia, etcétera. Vienen varios credos ya, pero en el siglo XVI Calvino trabajó en catecismo, en preparar para la iglesia un catecismo, en preparar para la iglesia un credo, en preparar para la iglesia documentos que confesaban la fe. Estos documentos son muy importantes y yo creo que nosotros haríamos bien como iglesia mantener estas tradiciones porque nos ayudan a mantenernos enfocados en la doctrina. Para muchas personas, la compilación y elaboración de confesiones, credos y catecismos no tienen nada que ver con la ética reformada, pero tiene que ver todo con la ética reformada. ¿Por qué? Porque estos documentos definen la fe que creemos. Y nosotros cuando sentimos que nos vamos saliendo de la fe, de lo que creemos, volvemos a los documentos para leerlos y analizarlos y retornar a la fe que estamos dejando. Recuérdese que nosotros nos volvemos antiéticos cuando nos alejamos de la verdad. Ya no seguimos una ética mundana, pero no una ética cristiana. Y nosotros tenemos que manejar esta ética. Y esto era lo que creían los reformadores. Los catecismos, confesiones y credos como método de educación cristiana no nacen en la tradición reformada, pero sí sirve y ayuda para mejorar la elaboración y desarrollo de ellos. Los catecismos nos ayudan para formar a nuestros niños, jóvenes, adultos en la fe cristiana. Nos ayudan para poder enseñar y manejar el pensamiento cristiano más profundo. La Reforma Protestante y Calvino en particular promovieron una fe que tiene vida, es una fe viva, una fe que se vive, que se saborea, que se disfruta, que se camina con ella. Por ejemplo, la ley de Dios del Decálogo es un principio para la moral. Por eso es que el Decálogo se conoce como la ley moral de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad. Fíjese bien, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento caducaron, fueron cumplidas a perfección por Cristo. Solamente la ley moral sigue vigente hasta el día de hoy, porque nos ayuda para poder ver. La ley en sí nos enseña lo malo que nosotros somos y lo santo que Dios es. Eso es lo que podemos contemplar en la ley. Dios le dio la ley a Israel para que se comportaran según la voluntad de Dios. Este era el fin. Por eso es que en la segunda ley, de hecho, en Deuteronomio, Dios le dice a través de Moisés al pueblo, si dejan este mandamiento que yo les he dado, las maldiciones vendrán sobre ustedes. Pero si se mantienen firmes en esta ley, yo los prosperaré en la tierra que van a heredar. Ahora, hermanos, este ha sido un asunto de mucho debate entre juristas, teólogos y filósofos. ¿Para qué necesitamos la ley? Los evangélicos dicen, ¿para qué vamos a leer los 10 mandamientos? Qué aburrido eso, leer los 10 mandamientos todos los domingos. No, deberíamos de tenerlos con mucho agrado para siempre en nosotros. Para Calvino, el valor fundamental del decálogo es su función, ya que provee una guía ético-moral para el cristiano. Esa es la razón. Calvino dice, los 10 mandamientos nos ayudan a regular nuestros apetitos mundanos.
para que nos veamos más como Dios, para que nos veamos, nos inclinemos más a lo que Dios quiere de nosotros. Es que la ley de Dios de forma inmediata o mediata trata con la vida, el mundo y lo que hacemos como seres creados a la imagen de Dios. Fíjese bien cómo está dividida la ley de Dios. 4 mandamientos nos conectan con el cielo y 6 mandamientos nos conectan con la tierra. ¿Por qué? Porque la idea es que tanto los que estamos en la tierra vayamos al cielo. Esa es la idea detrás de los mandamientos. Entonces, la perspectiva de la vida matrimonial, por ejemplo, Calvino habló ampliamente y le costó casarse, no porque no quisiera casarse, sino porque él entendía que el matrimonio era para toda la vida. Y es curioso, pero cuando Calvino propone el matrimonio es interesante porque él hay castigos legales. Recuerde que como abogado, él establece castigos legales para los que se divorcian. Establece, por ejemplo, los novios que se andaban agarrando mucho o demasiada cercanía, él les imponía que tenían que pagar 7 salarios y pasar 6 días de cárcel, solo con pan y agua. Ese era el castigo por andarse besuqueando, por andarse agarrando de las manos o cosas así. Todos los detractores de Calvino toman todas estas partes y la sacan fuera de contexto. Cuando digo la sacan fuera de contexto, es porque para entender a Calvino hay que transportarnos hasta el siglo XVI, hasta 1500. ¿Cómo era la cultura de ese entonces? ¿Cómo pensaban estas personas? Y esa era la manera de actuar de ellos. Por ejemplo, una persona que hiciera algo malo contra un anciano, Calvino le ponía tremendos castigos a esa persona. Si no iban a la iglesia, tenían que pagar 3 salarios. Fíjense bien, si no iban a la iglesia el día domingo, tenían que pagar 3 salarios mínimo. Y tenían también que hacer sacrificios por no haber estado. Si llegaban tarde a la iglesia, y el sermón ya había comenzado cuando la gente llegaba, les imponía un salario como castigo. Entonces todo esto lo veían como demasiado extremista en el pensamiento de la gente, pero también tenemos que verlo desde la misma perspectiva de lo que sucedía en este entonces. Ahora, ¿cómo era la ética social de Calvino? El calvinismo ha recibido diferentes calificativos, pero ¿qué es el calvinismo? El calvinismo es una forma de pensar, siguiendo una lógica de pensamiento bíblico e histórico. Eso es el cristianismo. La fe de los reformadores, una de las frases que han llegado a nuestros días es Ecclesia reformata semper reformanda. La iglesia reformada siempre reformándose. Esta es una de las frases que han llegado hasta nuestros días. Y si hacemos un análisis de la iglesia contemporánea, nos daríamos cuenta, hermano, de que la iglesia ha retrocedido 500 años. Estamos exactamente donde Calvino y Lutero encontraron a la iglesia. Estamos exactamente ahí. Por otro lado, la iglesia reformada ve la vida personal bajo la lupa de su llamado. Es un llamado vocacional. Dios nos llamó con llamamiento eterno a la salvación y nosotros debemos de responder desde esta perspectiva. ¿Cómo? Santificándonos. Por eso les decía, Calvino ha sido mal interpretado, solo se ve como ese intelectual, como esa persona, como el teólogo, pero ni siquiera se piensa de que ese hombre tenía
su devocional diario, oraba con Dios, se comunicaba con Dios. Y por eso es que Dios lo usó de la manera que lo usó. Eh, David Platt dice lo siguiente: este es el designio de Dios en medio de su pueblo. Él les da su poder a personas con tan pocas posibilidades que queda claro quién merece la gloria por los sucesos que tienen lugar. ¿Quién merece la gloria? Es Dios. Por eso es que Él usa gente común para hacer cosas extraordinarias. Por eso es que Él usa personas como yo, personas como usted. Él los usa para hacer cosas grandes, porque es por Él, para Él, que nosotros existimos. Nosotros no existimos para nosotros, nosotros existimos para su gloria y para su honra. Y así lo veía estos varones. El capital y la propiedad privada. De hecho, Locke tomó mucho el pensamiento de Calvino para hablar acerca de la propiedad privada. Uno de los filósofos más adelante de la posreforma que más ha hablado de la propiedad privada ha sido John Locke. Y él tomó mucho el pensamiento de Calvino. Calvino era un capitalista republicano que pensaba que debíamos de tener cosas, pero que no los poseyeran las cosas a nosotros. Esa era la idea principal de Calvino. La idea es, hay que tener cosas, pero que las cosas no nos posean a nosotros. Las críticas al calvinismo han sido muchas. Los que tienen una inclinación marxista ven en la propuesta calvinista de Calvino un peligro para su propuesta, capitalista, perdón, un peligro para su propuesta capitalista, laboral y a la vez alaban su propuesta social. Es lo que les decía al principio. Ellos alaban por una parte el socialismo que propone Calvino y desechan el capitalismo que ellos proponen. Lo que no se dan cuenta es que Calvino utiliza los dos sistemas para quedarse como neutro y decir ni en un lado ni en otro. Tenemos que hacer obra social. Por eso es que él creaba conventos, él creaba prácticamente lugares donde los huérfanos se pudieran refugiar porque creía en la obra social. Calvino y el protestantismo reformado calvinista en general sí está preocupado por el hombre, porque el hombre se desarrolle en todas sus capacidades. Por eso es que toda la industria que se produjo después, todo el desarrollo científico que se produce después, si usted quiere, haga una pequeña lista de los científicos más importantes que han existido y se va a dar cuenta que casi todos han sido protestantes. Casi todos. Es que ser cristiano no significa ser ignorantes. Ser cristiano no significa, mire, yo crecí en los años 70 en una iglesia donde se enseñaba que entre más pobre era uno, más cristiano era. Que entre más la humildad era sinónimo de vestirse mal, de caminar hasta con la cabeza baja todo el tiempo y permitir que todo el mundo, si te pegan en una mejilla, volteale la otra. Textos sacados fuera de contexto. Calvino dice, no, el hombre tiene que respetar la dignidad del hombre, porque el hombre es digno, porque lleva la imagen de Dios en su ser. Por eso es digno. Para entender la posición radical que tomó Calvino, debemos entender su contexto. Y por último, política y gobierno reformado. Calvino trata profunda y hábilmente el gobierno y la política. Es importante tratar este tema porque Calvino define profundamente su fe en Cristo al tratar este tema desde lo que la Biblia enseña. Él dice, tenemos que obedecer a las autoridades, pero también le dice a las autoridades, no tienen que ser déspotas, tienen que ser respetuosos de la vida, tienen que ser respetuosos. Y si una autoridad y respeta la vida, no tenemos por qué obedecer. Esa es la propuesta de Calvino.
¿Se imagina ahora con tantos movimientos abortistas y con todas las cosas que se ven alrededor del mundo? La eutanasia, bueno, ahora se le llama muerte asistida, ¿verdad? Hermano, el trabajo de Calvino en asuntos eclesiales, políticos y gubernamentales fue grande. Mostró que conocía el tema, pero también mucha preocupación por todo lo que estaba pasando. Pareciera que Calvino era el profeta y estaba profetizando de este tiempo que estamos viviendo. El mismo COVID fue un ensayo para ver cuánto nos íbamos a dejar someter y mire, salimos perdiendo con ese ensayo. Así que hermanos, con esto termino mi presentación en esta tarde. Yo espero que haya podido ayudarles un poco y perdón que tuve que correr bastante con la clase, que según el hermano Giancarlo era 1 hora, ¿verdad? Pero me pasé como 15 minutos. Pastor, gracias. Agradecerle por su participación. Tal vez si se puede presentar brevemente quién es usted, qué es lo que está haciendo. Cuéntenos un poquito más de su ministerio, Pastor José. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ya ustedes conocen mi nombre, aparece ahí también en la pantalla, José Jesús Ramírez. Eh, Soy salvadoreño de nacimiento, pero en realidad yo salí muy chico de El Salvador. Tenía apenas 16 años cuando llegué a Canadá solo. Me forzó la guerra civil que vivía El Salvador en esa época a salir de allá y a hacer vida acá en Canadá. Pero he hecho ministerio por los últimos 20 años, he hecho ministerio entre El Salvador y Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. De hecho, he casi viajado por toda América, enseñando, predicando y estamos en un proyecto de plantación de iglesias en Centroamérica y también acá en Canadá estoy plantando una obra hispana entre los latinos que vienen acá a Canadá. Entonces Dios ha sido bueno con mi ministerio, 27 años de ministerio, que creo yo que no han caído en sacos rotos. Dios ha hecho muchas cosas eh, y ha ido formando mi carácter. Me ha ido formando a la medida del Señor, porque pues no soy perfecto, camino cada día en la gracia del Señor. Pero sí, soy el decano de MINS para Centroamérica, Seminario Internacional de Miami, y es muy posible que para fines de este año voy a tomar el decanato internacional del seminario. Tenemos aproximadamente unos 6.500 estudiantes alrededor del mundo entre habla francesa, inglesa, portuguesa y español, que es lo más fuerte. Y solamente en el mundo hispano tenemos 4.300, creo que fue lo que se reportó a principios de este año. 4.300 estudiantes desde Argentina hasta Canadá, pero sobre todo en el mundo hispano. Entonces Dios es bueno, estoy casado ya por 26 años, eh, con 2 hijos, una niña y un niño. Bueno, ya no tan niños, ya la hembrita tiene 26, 25 y el varón cumplió 18, entonces ya son adultos, pero son también bien involucrados en el ministerio, me ayudan muchísimo en diferentes cosas. Así que esa es mucha presentación, hermano Giancarlo. No, está bien. También permítanos presentarnos a nosotros. Voy a compartir mi pantalla. Bien, nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Puedes ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. Y también nosotros tenemos diferentes programas
Tenemos un programa de licenciatura en estudios teológicos en convenio con MIN Centroamérica, que está acá el decano el pastor José Ramírez. Y también tenemos un programa propio que son las diplomaturas en teología reformada, teología sistemática, teología del pacto, estudios bíblicos, historia de la iglesia, matrimonio y familia y cristianismo y cultura. Y nosotros, cada diplomatura está conformado por cursos especializados y cada bimestre nosotros ofertamos estos cursos. ¿Qué cursos tenemos para el mes de agosto-septiembre? 6 cursos sumamente importantes, interesantes también. Tenemos el curso de pensamiento reformado. Si te quedaste inquieto con este interesante, este interesante seminario web con Calvino en contexto, entonces te invito a que puedas inscribirte en el curso de Pensamiento Reformado. Este curso inicia el 15 de agosto, el sábado 15 de agosto, y estará impartido por el pastor José Ramírez, el pastor que ha expuesto el día de hoy. Así que puedes inscribirte, vamos a ver cómo el pensamiento de los reformadores y cómo el pensamiento formado afecta de manera positiva en nuestra vida diaria. También, si quieres interpretar las escrituras desde una perspectiva bíblica, teológica y centrada en Cristo, que es la propuesta de la teología reformada en sí misma, invito a que puedas inscribirte en el curso de hermenéutica bíblica, impartido por el pastor Eduardo Martorano. ¿Cuándo inicia este curso? Inicia el 15 de agosto. Bueno, el curso de Pensamiento Reformado inicia el 15 de agosto a las 9 de la mañana Perú. Este curso de hermenéutica inicia el 15 de agosto, 11 de la mañana Perú. Si quieres seguir profundizando, nosotros vivimos en un contexto latinoamericano en donde el dispensacionalismo y el pentecostalismo está bastante fuerte y de tal manera que sus diferencias están en la obra del Espíritu Santo y en respecto al dispensacionalismo, respecto a la escatología que proponen, si quieres sostener y aprender una escatología y una neumatología reformada, te invito a que puedas inscribirte en el curso de Espíritu Santo y Últimos Días impartido por el pastor Luis Marín. Este curso iniciará el 24 de agosto a las 6:30 de la noche Perú. Empezamos el día lunes 24. Si quieres construir tu familia, desde una perspectiva reformada, bíblica también, está el curso de Teología de la Familia, impartido por el pastor Diego Franco. Iniciamos el día martes 18 de agosto a las 8 de la noche Perú. También, si quieres entender la importancia de que Dios también le importa a la sociedad y que una sociedad saludable debe ser fundamentada en la relación intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creo que este curso también te va a interesar muchísimo. El curso de Sociología Cristiana, impartido por el pastor Luis Beuchín. ¿Cuándo iniciamos este curso? Iniciamos el día miércoles 19 de agosto a las 8 de la noche, Perú. Y si quieres seguir profundizando en la historia de la Reforma Protestante, está el curso Historia de la Reforma. Ya estamos a vísperas, a 2 meses de este hermoso acontecimiento de que celebra en octubre la historia de la Reforma, el inicio de la Reforma Protestante. Bueno, inscríbete en este curso de Historia de la Reforma impartido por el pastor Luis Hidalgo. Cuando iniciamos este curso, iniciamos el día viernes 21 de agosto a las 8 de la noche. Si te inscribes en 2 cursos, tienes un descuento especial. Si te inscribes en 2 cursos, entonces el segundo curso tienes un descuento del 50%. Si te inscribes en un tercer curso, en un cuarto curso, también tienes un descuento importante. Así que comunícate con nosotros. Si te encuentras en Perú, nosotros somos una institución que radica en Perú. Así que si te encuentras en Perú, si te inscribes en un solo curso por lo menos, tras a este sorteo de 12 libros reformados. Tenemos desde la Biblia de Estudio de la Reforma de Ligonier, tenemos las Instituciones de la Religión Cristiana, edición de lujo, tapa dura, de Juan Calvino, y diferentes materiales y libros contemporáneos de teología reformada desde el Día del Señor, el cesacionismo, escatología, una teología bíblica reformada de todo el Antiguo Testamento, la teología de la familia,
un compilado de diferentes artículos de pensadores reformados. Así que te invito a que puedas considerarlos. Si no te encuentras aún en nuestra comunidad, te invito a que puedas escanear este QR e ingresar y no perderte ninguna de nuestras actividades. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada en el Evangelio del Reino de Dios. Antes de cerrar esta transmisión y pasar a un breve tiempo de preguntas y respuestas de 7 a 10 minutos, Pastor José, tal vez unas últimas palabras de despedida de la transmisión. Vamos, cuéntenos un poquito del curso de pensamiento reformado que usted lo estará impartiendo también. Sí, hermanos, miren, el curso de pensamiento reformado está muy interesante. Yo sé que les va a servir muchísimo. Sobre todo vamos a profundizar un poco más acerca de las cinco solas. Vamos a ver también acerca de Bavinck, Herman Bavinck. Es un pensador pero muy bueno, del siglo pasado que ayudó muchísimo en su pensamiento. Eh, yo les animo a que se inscriban, ya que es un curso, creo yo, que es importante para conocer más acerca de la doctrina reformada. No importa si usted es bautista reformado, si usted es de tradición pentecostal, no importa eso. Lo importante es que usted conozca las escrituras. En cada uno de los cursos que este servidor imparte para Civitas Day y para MENS, y también estoy ayudando a otros seminarios, es siempre lo fundamento en la palabra de Dios, porque creo que no podemos hablar de ningún tema sin mencionar lo que las escrituras nos enseñan acerca del tema. Así que, sí, animarles a que estén con nosotros en esa jornada que va a ser muy interesante. Bien, hermanos, agradecerle a Pastor José. Vamos a estar cerrando la transmisión, pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga a todos, hermanos, hasta una nueva oportunidad.